Buenas tardes, muchas gracias a la organización del Congreso por permitirme un año más estar aquí. Mi nombre es Dan Tarodo, soy profesor de diseño de videojuegos, guión y storyboard en la Universidad San Jorge de Zaragoza, miembro del grupo de investigación SILEX, y aquí les presento esta comunicación titulada La importancia de llamarse Kako Gazapo, un acercamiento a la localización en los personajes del universo Super Mario. Aquí vemos brevemente el índice y el contexto, ¿vale? En el contexto vamos a aproximarnos al tema del texto, ¿vale? El texto escrito y la voz se han convertido en un elemento fundamental del videojuego desde el principio de los tiempos. Incluso en juegos en los que aparentemente parece que no es importante, porque son juegos mucho más visuales, mucho más de jugabilidad directa, pero ya aquí vemos una de las primeras aventuras textuales, ¿no? Zork, que en origen, como no había posibilidad de una imagen técnica, pues el texto se convertía en una especie de novela interactiva, ¿no? Este trabajo que yo presento aquí es como una evolución natural de mi investigación doctoral, en la que interpreto lingüísticamente la interacción videojuego-jugador mediante una teoría que he desarrollado yo que se llama la gramática del gameplay o GG, eh, en la cual analizo el videojuego desde 4 perspectivas lingüísticas: la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Sin embargo, lo que vengo a traer aquí yo es darle la vuelta. O sea, mi línea de investigación es las relaciones entre lengua y juego. Ahora que ya he analizado cómo los juegos pueden interpretarse de manera lingüística, vemos aquí que en este caso vamos a escoger fragmentos lingüísticos del juego y ver cómo eso influye en la ludonarrativa, centrándonos sobre todo en algo muy importante como es la denominación de personajes, lugares o mecánicas que influyen directamente en la semántica y pragmática de la ludonarrativa. En este proceso es muy un proceso, perdón, en esta situación, en esta circunstancia, un proceso indispensable es la traducción y localización, que nos llevará a una serie de significados denotativos y connotativos bastante llamativos. Vamos a pasar brevemente a hablar de la metodología. Esto se trata de un estudio, no os voy a engañar, en fase alfa o prealfa, hablando en terminología de videojuegos, ¿vale? Se trata de un estudio de análisis del discurso, de interpretación hermenéutica de esos antropónimos, entre comillas, porque pocos personajes son realmente humanos, aunque se comportan como tal, y los topónimos, es decir, los nombres de los lugares, en un análisis comparativo entre el japonés, el inglés y el español. De manera que vamos a analizar la etimología, la denotación, es decir, qué significan esos nombres, y las posibles connotaciones de los mismos. En el caso de la muestra que vamos a ver aquí hoy, por motivos de tiempo y de espacio, solamente vamos a ver una muestra muy pequeña de antropónimos, de nombres de los personajes. La muestra se compone de los juegos de la línea principal de Super Mario, es decir, del género plataformas, a partir de 2002, que es la fecha del primer juego localizado al español. En una fase 2, para contrastar estos resultados de interpretación personal, me gustaría contrastarlos mediante encuestas a 3 tipos de público. Por un lado, a público específico, es decir, jugadores habituales de Super Mario y de las sagas de Nintendo. Por otro lado, un público neutral, jugadores casuales, jugadores que han tenido algún tipo de vínculo en su infancia o en el pasado, pero que no están plenamente familiarizados. Y por último, público no familiarizado, es decir, no jugadores, para ver cómo pueden identificar a los personajes con sus nombres según lo que les evoque. Vamos a pasar al análisis muy brevemente, y este es el personaje que da título a esta comunicación. Realmente me hizo gracia, ¿no?, hacer ahí un paralelismo con la obra La importancia de llamarse Ernesto, y en este caso Kako Gazapo es un nombre bastante importante porque, a pesar de ser un personaje muy secundario en la saga Super Mario, que en este caso pues es un pequeño ladronzuelo que después se hizo jugable en la versión de Super Luigi U y la versión deluxe de Nintendo Switch. eh,
Es un personaje muy importante lo disruptivo de su nombre, ¿vale? Vemos que en japonés se llama Toten, en inglés se llama Nabit. Ambos tienen ese matiz de robar, tomar, prestado. eh, y en el caso del inglés le ponen el Nabit de conejo, rabbit, pero en español, en vez de llamarlo caconejo, que habría sido quizá lo más natural, le llaman caco gazapo, o sea, nombre y apellido. La polisemia de Gazapo, que también yo creo que aquí ha pesado, ¿no? Gazapo puede ser un conejo, puede ser un error, eh, puede aludir, ¿no? A esa manera tosca, a esa manera peculiar de cómo sustrae este personaje los objetos, pero incluso a su manera de jugar, ¿no? Porque como personaje jugable no le afecta nada, o sea, es decir, pueden elegir los jugadores más nobles, los que cometen más errores, para solventarlos, ¿no? Y por otra parte, vemos que lleva una bandana en la boca con unos dientes amenazantes que nos recuerda a la que lleva Bowser Jr., Bowser. Es decir, crías que quieren aparentar ser más feroces de lo que son. Por lo tanto, Kako Gazapo es un nombre que está perfectamente elegido, cuidado al milímetro. Brevemente, pues vamos a pasar por Super Mario Galaxy, ¿no? Estela, la princesa Estela en España se llama Rosetta en japonés, Rosalina, que es un tipo de órbita. También la connotación podría llevarnos a la piedra Rosetta de los egipcios, pero en el caso de español, pues han querido tirar más hacia las cometas, las estrellas. Su compañero, que es ese pequeño destello amarillo que siempre va con ella, eh, en español se llama destello. En inglés se llama luma, que es una relación con la palabra luminancia, mientras que en japonés se llama chico, ¿no? Que es como una especie de contracción entre estrella y niño, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues de nuevo lo mismo, ¿no? Luma sí que nos puede llevar a lumière, a luz, pero destello es mucho más transparente, ¿no? Y aparte, vemos aquí como una especie de anagrama que quitando estas dos letras se relaciona con la palabra deseo. También nos suena a deseo, se supone que son estrellas fugaces, por lo cual también hay un componente emotivo bastante potente. Por último, Super Mario Odyssey prácticamente podría tener un capítulo completo, ¿no? Incluso una comunicación de 30 minutos, porque tiene muchos personajes nuevos, una narrativa mucho más rica y mucho más potente que los juegos anteriores. Y en este caso, pues he querido rescatar a este tipo de personajes que vienen a ser unos gentilicios, ¿no? De los que viven en cada reino. En este caso, pues es el Soltitleco, también llamado Tostarena en inglés, que viene del nombre de su reino, ¿no? Aquí ya vemos esa relación entre antropónimos y topónimos. En este caso, claro, vemos un reino basado en imperios mayas, aztecas, imperios relacionados con eh, México, el Día de los Muertos, etcétera, y vemos que el inglés ha tirado hacia el español, ¿no? Digamos de una manera, pues relacionando tostar y arena, porque es un reino en el que, en teoría, pues es un desierto, ¿no? Pero tostarena también puede tener una connotación de reino de playa. Te tostas a la arena, te tuestas, etcétera, ¿no? Sin embargo, en español han preferido tirar hacia la verdadera procedencia de los motivos en los que se inspira Soltitlán, ¿no? Y ir al sufijo náhuatl, que significa lugar de, y a Sol, porque es el reino del Sol, ¿no? El reino donde, en teoría, pues hace sol siempre, ¿no? Aunque la aventura lleva a pasar por una pequeña glaciación por ese reino, pero bueno, nada que nuestro héroe no pueda solucionar. Llegamos a la conclusión, el universo Super Mario es un universo muy interesante y poco analizado a nivel lingüístico. La creación de antropónimos y topónimos reviste un proceso creativo que implica de conocimientos enciclopédicos, provocan un impacto en el jugador, ya que tienen evocaciones, connotaciones que puede o no controlar el propio localizador. Y vemos que los topónimos y antropónimos, bien como decía, tienen una relación intrínseca y es muy importante esta necesidad de nominación, ya que lo que no se nombra no existe y por lo tanto da de lleno con la
semántica y la pragmática de la gramática del gameplay. Muchísimas gracias por todo y espero al año que viene volver y me quedo a la espera de cualquier pregunta, duda o sugerencia que pueda hacerme el público. Muchas gracias y buena noche.